Hola gente, soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí y a continuación vamos a estudiar sobre derivadas segunda clase. Bueno, vimos que la pendiente es un escalar o un valor que es de bastante importancia para las ciencias naturales, pero desafortunadamente en las aplicaciones prácticas casi nunca podemos escribir a y como función lineal de x. Entonces vamos a suponer que en un caso general vamos a suponer que y representa una función arbitraria de x. Y la pregunta que debemos hacernos es cómo podemos medir el cambio o qué tan rápido cambia la variable y con respecto a la variable x, para el caso en que y sea una función arbitraria de x, no necesariamente lineal. Entonces, ese problema es bastante conocido y bastante importante en realidad, y es llamado el problema de la tangente. Bueno, resulta así. Vamos a suponer que yo tengo una curva y igual a f de x, como mostramos aquí, esta curva, y que en un punto donde x igual a A, quiero ver qué tan rápido cambia f con respecto, qué tan rápido cambia y con respecto a la variable x en ese instante, donde x es igual a A. Entonces, la idea aquí en la gráfica es hacer igual que en el caso anterior. Vamos a suponer que aquí podemos pasar una recta. Esta recta recibe un nombre especial llamada recta tangente a f en el punto donde x es igual a A. Esta recta, como podemos ver, se confunde con la gráfica de la función. O sea que f de x es aproximadamente esta recta. O sea que la pendiente de esa recta es la razón de cambio de la variable y con respecto a x, como en el caso anterior, suponiendo que f se puede aproximar a l. La pregunta es, ¿cómo podemos encontrar la pendiente de la recta tangente? Ese es el problema que da origen al cálculo diferencial, y quienes dieron una respuesta satisfactoria a ese problema fueron Newton y Leibniz independientemente en el siglo XVII, y de hecho es la columna vertebral de muchas aplicaciones en las ciencias naturales. Es la columna vertebral del cálculo diferencial en realidad. Entonces, para resolver ese problema, Newton y Leibniz lo que consideraron fue la siguiente. Vamos a considerar una recta secante. ¿Qué es una recta secante? Es una recta del tipo siguiente. Supongamos que yo tengo aquí una curva y igual a f de x, y vamos a suponer que tenemos un punto, el punto a, f de a, aquí a, y aquí tengo el punto x. Entonces aquí estaría el punto x, f de x. La recta secante es la recta que pasa por esos dos puntos. Entonces, esta de aquí sería mi recta secante, cuya pendiente, la recta secante, sería de la forma f de y2 menos y1, como vimos anteriormente, f de x menos f de a sobre x menos a. Entonces, aquí, vamos a hacerlo aquí un poquito más claro, con colores y todo. Entonces, vamos a suponer que tenemos nuestra curva y igual a f de x, y que tenemos el punto a, f de a. Y que tenemos el punto x, f de x, y la recta secante que corta la curva en esos dos puntos. La pendiente de esa recta secante sería y2 menos y1, está y2 menos y1, sobre x2 menos x1. Ahora, ¿cómo encuentro la pendiente de la recta tangente? Haciendo que el punto x se aproxime al punto a. Allí en ese caso esa recta va a girar de esa manera cuando x se aproxima a A, hasta quedar en una posición límite, que es la de la tangente. Pero ese proceso de aproximar lo conocemos nosotros como el proceso de límite. Entonces, la pendiente de la recta tangente va a ser el límite cuando x se aproxima a de la pendiente de la recta secante. Es decir, la pendiente de la recta tangente va a ser el límite cuando x tiende a de la expresión f de x menos f de a sobre x menos a. Y esa sería entonces nuestra expresión para la pendiente de la recta tangente, que también representa la razón de cambio de y con respecto a x en el instante donde x es igual a a. Ese valor de esa pendiente recibe un nombre especial, y como vemos depende de a y depende de la función.
Ese valor de la pendiente es llamada derivada de f en x igual a y representado por la expresión f' de a igual a m sub t. Entonces podemos escribir eso como definición y tener lo siguiente. Entonces, aquí, dada la curva y igual a f de x, vamos a escribir todo lo que vimos anteriormente. Dada la curva y igual a f de x, la derivada de f en x igual a es f' de a y viene dada por el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Y representa, ¿qué representa? Ya lo habíamos dicho, representa la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto a, f de a. Y también representa la razón de cambio de la variable y con respecto a la variable x en el punto donde x es igual a a. Una manera equivalente, una forma equivalente del límite 1 es el siguiente. Es este límite. f' de a es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. Representa lo mismo porque esto se aproxima a a cuando h se aproxima a 0. Y h pues se aproxima a 0 en ese caso. Representa lo mismo que x aproximarse a, x menos a se aproxima a 0. Esa sería una manera equivalente de calcular el límite. Entonces, la derivada de f en a podemos calcularla con el límite 1 o el límite 2, siempre que ese límite exista. Entonces vamos a dar unos ejemplos en donde aclaremos el concepto de derivada y pues le demos todas las interpretaciones posibles a ese valor. En el primer ejemplo, dice determine la ecuación de la recta tangente para la curva y igual a x al cuadrado en el punto donde x es igual a 1. Entonces, para este caso, nuestra función f de x es x al cuadrado. Y el punto f de a es f de 1. Eso sería 1 al cuadrado, sería 1. Entonces, al punto P, x vale 1 y y vale 1. O sea que la curva, la recta tangente debe pasar por el punto 1,1. Ahora, ¿cómo encontramos la pendiente de la recta tangente? Habíamos dicho que la podemos calcular con el límite. La pendiente de la recta tangente es el límite cuando x tiende a 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Esta es la fórmula 1. Y eso es igual entonces, reemplazo a f de x, que es x al cuadrado, f de 1 que vale 1, sobre x menos 1. Y aquí puedo factorizar diferencia de cuadrados y queda x más 1 por x menos 1 escribiendo 1 como 1 al cuadrado. Cancelo en el numerador y denominador x menos 1 y me queda entonces que esto me da el límite cuando x tiende a 1 de x más 1, esto me da 2. O sea que f' de 2, f' de 1 es 2, es decir, la pendiente de la recta tangente vale 2. Entonces, usando la ecuación punto pendiente, tengo el punto x0 y 0, x0 vale 1, y0 vale 1, y la pendiente vale 2. De aquí entonces, multiplicando y pasando 1 a sumar, queda y igual a 2x más 1. Gráficamente, lo que sucede es esto. Aquí tenemos la curva y igual a x al cuadrado, y en el punto donde x es igual a 1, y vale 1, y la recta tangente pues sería la recta y igual a 2x más 1 que toca. Ahora, para un segundo ejemplo, este ejemplo tiene que ver con física, y es el siguiente. Dice, una partícula se mueve con función de posición s igual t al cuadrado más 3t más 2. Y vamos a suponer que esa partícula se mueve en línea recta. Y que s se mide en metros y t se mide en segundos. Entonces queremos determinar la velocidad en el instante en que t vale 2 segundos. Entonces, esa velocidad instantánea es lo mismo que la velocidad en el instante donde t igual 2. Entonces, nuestra función f de t, para este caso, es t al cuadrado más 3t más 2. Y queremos encontrar la velocidad de la partícula en el instante donde t es igual a 2. Es decir, f' de 2. Recordemos que esta es la pendiente de la recta tangente y representa la razón de cambio de s con respecto a la variable t, es decir, la velocidad. Y se mide en metros sobre segundo, puesto que s se mide en metros y t se mide en segundos. Entonces, f' de 2, que es la velocidad, vendría dada por el límite cuando t tiende a 2 de f de t menos f de 2 sobre t menos 2 por la fórmula 1 y reemplazo a f de t
que es t cuadrado más 3t más 2. Y f de 2 da 4 más 6 más 2, eso da 12. Aquí simplifico, 12 menos 2 menos 12 da menos 10. Y entonces factorizo la expresión de arriba, números que multiplicados me den menos 10 y sumados me den 3. Esos números son 5 y menos 2. Cancelo entonces t menos 2 y me queda el límite cuando t tiende a 2 de t más 5. Eso da 2 más 5, eso da 7. Lo cual me dice entonces que la velocidad es 7. Es decir, la velocidad es 7 metros por segundo.